Si mañana cortaran el agua en tu ciudad, ¿cuántas horas aguantarías? No es una pregunta retórica, es una pregunta con una respuesta estadística muy concreta. El 92% de las familias urbanas en América Latina tiene menos de 4 litros de agua almacenada en casa en cualquier momento dado. 4 litros, lo suficiente para que una familia de 4 personas beba durante menos de 12 horas. Después de eso, empieza el problema real. Y los cortes de agua no son eventos hipotéticos, son eventos regulares en la mayoría de las ciudades de habla hispana. Cortes programados por mantenimiento, cortes por contaminación de la red, cortes por fallas en el sistema de bombeo, cortes por desastres naturales que dañan la infraestructura hídrica, cortes por conflictos sociales que afectan las plantas de tratamiento. En promedio, una familia urbana en México, Colombia, Argentina, Perú o España experimenta entre 2 y 8 cortes de agua al año. Algunos duran horas, algunos duran días, y cuando duran más de 24 horas, el problema deja de ser incómodo y empieza a ser peligroso. Lo que vas a aprender hoy te cuesta menos de $20 en materiales, no tiene mensualidad, no ocupa más espacio que un armario pequeño. Y puede mantener a tu familia con agua potable durante 30 días completos sin depender de ningún sistema externo. Hay una razón por la que esta información no aparece en ninguna campaña oficial de preparación civil, no en los folletos del gobierno, no en los programas de educación pública, no en ningún canal mainstream de preparación de emergencias. Y esa razón, como siempre, es económica. El negocio del agua embotellada mueve más de $300.000 millones al año a nivel global. $300.000 millones. Ese número depende de que tú no sepas cómo almacenar agua correctamente en casa. El momento en que aprendes a hacerlo, dejas de comprar agua embotellada en emergencias. Dejas de comprar los sistemas de filtración de $400 que te venden como solución. Y dejas de depender de la infraestructura municipal que cobra por el servicio. Suscríbete al canal antes de continuar. Cada semana publicamos información de supervivencia urbana que el sistema preferiría mantener oculta. Vamos a empezar con algo que probablemente nadie te ha explicado y que cambia completamente cómo piensas sobre el agua que tienes en casa ahora mismo. El agua del grifo no es segura indefinidamente después de ser almacenada. Esto no es alarmismo, es química básica. El agua municipal contiene cloro residual, que es el desinfectante que las plantas de tratamiento agregan para mantenerla segura durante su recorrido por las tuberías hasta tu casa. Ese cloro residual tiene una vida útil. En condiciones normales de almacenamiento, en un recipiente cerrado a temperatura ambiente, el cloro residual del agua del grifo se disipa completamente en entre 24 y 48 horas. Después de ese punto, el agua ya no tiene protección contra el crecimiento microbiano. Si almacenas agua del grifo en una botella de plástico transparente y la dejas en un lugar con exposición a la luz, el proceso se acelera. La luz ultravioleta y el calor crean condiciones favorables para el crecimiento de algas y bacterias. En 3 o 4 días, esa agua puede contener concentraciones de microorganismos que en condiciones normales no representan un riesgo mayor para un adulto sano, pero que pueden causar problemas serios en niños, personas mayores o personas con sistemas inmunes comprometidos. En 2 semanas sin las condiciones de almacenamiento correctas, esa agua puede ser activamente dañina para cualquier persona. Este es el primer error que comete la mayoría de las familias que intentan prepararse para emergencias. Guardan agua en botellas de plástico transparente, en lugares con temperatura variable, sin ningún sistema de rotación, y creen que están preparadas. No lo están. Tienen agua que se está deteriorando progresivamente, y que en una emergencia real podría ser parte del problema en lugar de parte de la solución. El segundo error es igualmente común y potencialmente más peligroso. Usar recipientes que no son adecuados para almacenamiento de agua potable a largo plazo. No todos los plásticos son iguales. Los recipientes de plástico que no están específicamente diseñados para almacenamiento de alimentos o agua contienen compuestos que migran al agua con el tiempo, especialmente bajo condiciones de calor o cuando el plástico envejece. Los bidones de gasolina reciclados, los cubos de pintura, las botellas de refrescos reutilizadas más de 2 o 3 veces, todos representan riesgos de contaminación química que no son visibles, no tienen olor y no cambian el sabor del agua de forma perceptible, pero que tienen efectos acumulativos documentados en la salud.
Los recipientes adecuados para almacenamiento de agua a largo plazo son específicos. Plástico HDPE, polietileno de alta densidad, identificado con el número 2 en el símbolo de reciclaje del fondo del recipiente. Plástico PET, polietileno terreftalato, identificado con el número 1, que es el material de las botellas de agua comerciales y que es seguro para almacenamiento de hasta 2 años si se mantiene en condiciones adecuadas. Y acero inoxidable o vidrio para almacenamiento indefinido sin riesgo de migración química. El tercer error, y el más crítico porque afecta directamente cuánta agua puedes tener disponible en una emergencia, es no entender cuánta agua realmente necesitas. Los organismos de gestión de emergencias de múltiples países coinciden en una cifra mínima de 1 galón por persona por día. 1 galón son aproximadamente 4 litros. Eso cubre bebida básica y saneamiento mínimo. Para una familia de 4 personas, eso es 4 galones al día. Para 30 días, 120 galones. 450 litros aproximadamente. Eso suena como una cantidad enorme, y lo es si intentas almacenarlo todo en botellas de 2 litros. Pero no lo es si usas el sistema correcto de almacenamiento en contenedores de gran capacidad que caben en cualquier espacio de almacenamiento doméstico normal. Antes de explicar el sistema completo, hay algo más que necesitas saber sobre el agua que ya tienes en casa y que la mayoría de las personas no considera como reserva de emergencia. Tu calentador de agua, si tienes uno de tanque, contiene entre 150 y 300 litros de agua. En una emergencia, ese es tu primer recurso. El agua del tanque del calentador es potable si el calentador tiene menos de 1 año de uso regular y si no has detectado sedimentos o coloración inusual. Para acceder a ella, conecta una manguera a la válvula de drenaje ubicada en la parte baja del calentador y dirige el flujo a recipientes limpios. Ese solo paso puede darte entre 1 y 3 días adicionales de agua para una familia de 4 sin ninguna preparación previa. El tanque del inodoro, no el bowl sino el depósito superior, contiene entre 6 y 12 litros de agua que en la mayoría de los casos es agua del grifo sin contaminar, a menos que uses pastillas de colores en el tanque. En una emergencia extrema, esa agua puede usarse para higiene o incluso consumo si se trata adecuadamente. Las tuberías de la casa contienen agua residual que puede drenarse abriendo el grifo más bajo de la casa y abriendo brevemente un grifo en el punto más alto para permitir la entrada de aire que facilita el flujo. Dependiendo del tamaño de la instalación, esto puede dar entre 10 y 30 litros adicionales. Esto no es el sistema de almacenamiento que vas a construir. Es el inventario de recursos inmediatos que tienes disponibles ahora mismo sin ninguna preparación. Saber esto es la diferencia entre entrar en pánico en las primeras horas de una emergencia y tener tiempo para implementar soluciones más sistemáticas. Ahora sí vamos al sistema de 30 días. El sistema de almacenamiento de agua de 30 días para una familia de 4 personas requiere 3 elementos principales. Contenedores de almacenamiento de gran capacidad, un sistema de tratamiento del agua antes del almacenamiento, y un protocolo de rotación que mantiene el agua fresca y segura de forma continua. Los contenedores de gran capacidad más costo efectivos disponibles en América Latina y España son los bidones de plástico HDPE de 20 litros, conocidos en distintos países como garrafones, damajuanas o bidones de agua. Son los mismos recipientes que usan los dispensadores de agua de oficina. En la mayoría de los países de habla hispana, estos recipientes vacíos se consiguen en ferreterías, tiendas de materiales de construcción o distribuidores de agua purificada por entre 2 y 5 dólares la unidad. No compres los que tengan coloración amarillenta o que hayan sido usados para almacenar productos químicos. Solo plástico azul o transparente sin coloración inusual. Para 120 galones, necesitas aproximadamente 22 de estos bidones de 20 litros. 22 bidones apilados en 2 columnas de 11 en un espacio de almacenamiento ocupan aproximadamente el mismo espacio que una lavadora. Si no tienes ese espacio, la alternativa es un solo contenedor IBC de 1000 litros, que es el cubo de plástico dentro de estructura metálica que se usa en industria y agricultura, y que en segunda mano se consigue en la mayoría de los países por entre 20 y 40 dólares. Uno solo de esos te da más del doble del almacenamiento que necesitas para 30 días. Ahora que tienes los contenedores, viene la parte que la industria del agua embotellada definitivamente no quiere que sepas.
Cómo tratar el agua del grifo para almacenamiento a largo plazo con un ingrediente que cuesta menos de $1 y que probablemente ya tienes debajo del fregadero. Cloro doméstico. Hipoclorito de sodio. La lejía sin perfume que usas para limpiar el baño. No cualquier lejía. Tiene que ser lejía sin perfumes, sin espesantes, sin aditivos de limpieza. Solo hipoclorito de sodio en agua. La concentración típica de la lejía doméstica es entre el 5 y el 8%. Esa es la que necesitas. La dosis correcta para tratamiento de agua de almacenamiento es de 8 gotas por litro de agua clara. 8 gotas, con un cuentagotas estándar que entrega aproximadamente 20 gotas por mililitro. Eso es menos de medio mililitro por litro de agua. Para un bidón de 20 litros, son 160 gotas, aproximadamente 8 mililitros. Menos de 2 cucharaditas. El proceso es simple. Llena el bidón con agua del grifo hasta 3/4 de su capacidad. Agrega la dosis correcta de lejía. Llena hasta el tope dejando el mínimo de espacio de aire posible. Cierra herméticamente. Agita durante 30 segundos para distribuir el cloro de forma uniforme. Etiqueta con la fecha de llenado. Y almacena en un lugar fresco, oscuro, alejado de productos químicos y gasolina cuyos vapores pueden penetrar el plástico y contaminar el agua. El agua tratada de esta forma es segura para consumo durante entre 6 meses y 1 año en condiciones de almacenamiento adecuadas. No indefinidamente. 6 meses a 1 año. Después de ese periodo, el cloro residual se ha disipado y el agua necesita ser tratada nuevamente o consumida y reemplazada. Aquí es donde entra el protocolo de rotación que convierte el almacenamiento de emergencia en un sistema dinámico en lugar de un depósito estático que se deteriora. El protocolo de rotación más simple que existe se llama primero en entrar, primero en salir. Es exactamente lo que suena. El bidón más antiguo es el primero que usas. Cuando lo terminas, lo lavas, lo tratas y lo vuelves a llenar. Lo pones al final de la fila. Y el siguiente más antiguo pasa a ser el que usas primero. Con 22 bidones de 20 litros, si tu familia consume 1 galón por persona por día para los 4, estás usando aproximadamente 15 litros al día. Eso significa que un bidón dura aproximadamente día y medio. En un mes usas aproximadamente 20 bidones. Y con el protocolo de rotación, siempre tienes bidones llenos que no tienen más de 6 meses de almacenamiento. El sistema se mantiene solo con una inversión de tiempo de aproximadamente 20 minutos al mes para llenar y etiquetar los bidones que vaciaste. Nada más. No hay ningún mantenimiento adicional, no hay ningún componente que se desgaste, no hay ningún costo recurrente más allá del agua del grifo que ya estás pagando. Pero hay una situación de emergencia específica donde el sistema de almacenamiento no es suficiente y donde necesitas algo adicional. Cuando el corte de agua se extiende más allá de tu reserva almacenada, o cuando la red hídrica se contamina y el agua del grifo ya no es segura para usar como fuente de relleno. En esos casos necesitas un sistema de purificación que te permita usar fuentes alternativas de agua. Fuentes alternativas de agua en entorno urbano son más comunes de lo que piensas. Agua de lluvia recolectada. Agua de ríos, canales o lagos cercanos, agua de pozos o manantiales, agua de piscinas o depósitos ornamentales. Ninguna de esas fuentes es segura para consumo directo. Todas pueden ser purificadas con los métodos correctos y los materiales correctos. El método de purificación más efectivo por costo disponible para uso doméstico es la combinación de filtración y desinfección en 2 pasos, no 1, 2. Y el orden importa. Primero la filtración, luego la desinfección. Si desinfectas antes de filtrar, los materiales del filtro pueden recontaminar el agua. Si filtras antes de desinfectar, eliminas los sólidos que reducirían la efectividad de la desinfección. Filtración primero, desinfección segundo, siempre en ese orden. Para filtración de emergencia sin equipos especializados, el filtro de 3 capas es el método más documentado y más fácil de construir con materiales disponibles en cualquier entorno urbano. Toma 2 botellas de plástico grandes de 2 litros. Corta el fondo de la primera. Invierte esa botella y colócala dentro del cuello de la segunda botella, creando un sistema de filtro sobre recipiente. En la botella invertida superior coloca 3 capas en el siguiente orden desde abajo hasta arriba. Primera capa, tela o algodón comprimido que actúa como prefiltro para partículas gruesas. Segunda capa,
carbón vegetal triturado de aproximadamente 3 a 5 centímetros de profundidad, que absorbe compuestos químicos, elimina olores y mejora el sabor. Tercera capa, arena fina limpia de 3 a 5 centímetros que filtra partículas más pequeñas. Y opcionalmente una capa adicional de grava gruesa en la parte superior para retener los sólidos más grandes. El carbón vegetal es el elemento crítico de este filtro. No el carbón de barbacoa comercial que viene impregnado de químicos acelerantes. Carbón vegetal puro hecho de madera quemada en condiciones de bajo oxígeno. En muchas ferreterías y tiendas de jardinería se vende como carbón activado o biochar. Si no lo encuentras, puedes hacerlo en casa quemando madera dura en una olla de metal con tapa hasta que deje de salir humo, triturando el resultado cuando enfríe. El proceso toma aproximadamente 1 hora y produce carbón utilizable para filtración. Este filtro no purifica el agua completamente. Elimina sólidos, reduce turbidez, absorbe algunos químicos y mejora significativamente la calidad del agua de fuentes contaminadas, pero no elimina virus ni bacterias patógenas de forma confiable. Por eso siempre necesita ir seguido de un paso de desinfección. Para el paso de desinfección después de la filtración, tienes 3 opciones dependiendo de los materiales disponibles. Opción 1. Ebullición, el método más confiable disponible sin ningún insumo químico. Hervir agua durante 1 minuto a nivel del mar, 3 minutos a altitudes superiores a 2000 metros. Elimina prácticamente todos los patógenos biológicos relevantes para el consumo humano. La desventaja es que consume combustible y no elimina contaminantes químicos, solo patógenos biológicos. Opción 2. Lejía como ya describimos, 8 gotas por litro de agua clara o 16 gotas si el agua está turbia o de color. Esperar 30 minutos antes de consumir. Si después de 30 minutos el agua no tiene un ligero olor a cloro, significa que la carga microbiana era muy alta y el cloro fue consumido completamente. En ese caso se agrega otra dosis y se espera otros 30 minutos. Esta opción es la más costo efectiva para volúmenes grandes. Opción 3. Pastillas de purificación de yodo o dióxido de cloro. Las pastillas de yodo cuestan aproximadamente $3 por 100 unidades. Cada unidad purifica 1 litro de agua. Las de dióxido de cloro son más efectivas, especialmente contra Cryptosporidium, que el cloro no elimina eficientemente, y cuestan entre $5 y $8 por 30 tratamientos. Son la opción más compacta para kit de emergencia portátil, porque 100 pastillas caben en un espacio menor que un encendedor. Hay un cuarto método de purificación que no requiere ningún insumo químico ni combustible y que funciona mientras haya sol. La desinfección solar, conocida por su sigla en inglés SODIS, consiste en llenar botellas de PET transparentes con agua previamente filtrada y exponerlas al sol directo durante un mínimo de 6 horas en días soleados o 2 días completos en días nublados. La radiación ultravioleta del sol inactiva los patógenos biológicos presentes en el agua. Este método está documentado y validado por la Organización Mundial de la Salud como técnica de purificación de agua de bajo costo para emergencias. Las limitaciones del método SODIS son importantes. No funciona con botellas de plástico de color, verde o azul, porque los pigmentos bloquean la radiación UV necesaria. Solo funciona con botellas PET transparentes o de PVC transparente. No funciona con agua que tenga alta turbidez porque las partículas en suspensión protegen los patógenos de la radiación. Y no elimina contaminantes químicos, solo biológicos. Pero en condiciones adecuadas, agua previamente filtrada en botellas transparentes expuestas al sol durante 6 horas es agua microbiológicamente segura para consumo humano sin ningún otro insumo. Ahora hay un elemento del sistema de agua de emergencia que la mayoría de las guías de preparación omite completamente y que en una emergencia real puede ser tan importante como tener agua almacenada. Saber cómo racionar el agua cuando la reserva es limitada. El consumo mínimo de agua para supervivencia pura, solo bebida para prevenir deshidratación, es de aproximadamente 1 litro por persona por día en condiciones de temperatura moderada y sin actividad física intensa. Ese número sube a 2 litros con calor moderado, a 3 o más litros con calor intenso o actividad física significativa. El galón por persona por día que recomiendan los organismos de emergencia incluye agua para higiene básica, preparación de alimentos y un margen de seguridad. En una emergencia donde el agua es escasa, ese número puede reducirse significativamente sin comprometer la supervivencia si se prioriza correctamente. La prioridad 1 es bebida.
Nunca raciones el agua de bebida por debajo del litro mínimo por persona. La deshidratación es la emergencia dentro de la emergencia y tiene consecuencias graves en menos de 24 horas en condiciones de calor. La prioridad 2 es higiene de manos. No es opcional. En situaciones de emergencia donde el saneamiento se deteriora, las enfermedades de transmisión fecal-oral son la principal causa de morbilidad secundaria. Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos y después de usar el baño puede prevenir más problemas de salud que cualquier otro uso del agua en una emergencia. La prioridad 3 es preparación de alimentos. El agua para cocinar puede ser la misma que para beber y consume cantidades relativamente pequeñas si se usa en preparaciones de cocción simple. Todo lo demás, ducharse, lavar ropa, limpiar pisos, regar plantas, cae en categorías de prioridad baja durante una emergencia de agua. No son innecesarias, pero son postergables cuando el suministro es limitado. Hay una técnica de higiene de emergencia que permite mantener condiciones de limpieza razonables con menos de 1 litro de agua por persona por día para higiene corporal completa. Se llama baño de esponja o baño de pájaro y consiste en mojar un paño o esponja en agua y limpiar el cuerpo por secciones en el siguiente orden de prioridad: cara y cuello, axilas, ingle, pies. Ese orden específico porque esas son las zonas donde la proliferación bacteriana tiene mayor impacto en salud e higiene. 1 litro de agua es suficiente para limpiar completamente a un adulto usando esta técnica. Para higiene dental de emergencia, la cantidad mínima de agua necesaria es de aproximadamente 50 mililitros por persona por sesión de cepillado, menos de 1/4 de vaso. Técnica: mojar el cepillo, cepillar sin enjuagar con agua adicional, escupir, enjuagar con 50 mililitros de agua. Eso es todo.